no hicieron caso, se hicieron varios reportes. Ahorita mandan helicópteros, mandan todo. Cuando ya vea, todo está devastado. Buenas noches. Las autoridades informan que están controlados los incendios en las afueras de Cuernavaca. Hace tiempo que no veíamos un fuego así, al menos en el centro del país. Dicen que si todo sale bien, el fuego quedará apagado completamente el fin de semana. Lo que en cambio sigue siendo paisaje cotidiano son las imágenes y las historias sobre el desastre de las cárceles mexicanas. El reclusorio norte de la Ciudad de México, el penal de Apodaca en Nuevo León, el de Culiacán, Sinaloa, y ahora la cárcel de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahora fue en Tamaulipas. Un grupo de 29 reos se fugó del penal de Ciudad Victoria esta madrugada. Que fue a través de un túnel, es un túnel que fue construido en una zona donde ejerce básicamente el autogobierno. Es una zona donde básicamente hay construcciones irregulares, construcciones que se han venido a lo largo de muchos años construyendo. Según el gobierno de Tamaulipas, los 29 reos se fugaron a través de un túnel de 40 metros de largo y 5 de profundidad, el cual se encontraba en la parte trasera del penal de Ciudad Victoria. Al escapar, uno de los reos mató a una persona que pasaba cerca del penal para robarle su vehículo y poder escapar. Hasta el momento, 12 reos han sido recapturados y 17 son buscados en todo el estado. De los reos que siguen fugados, 3 tienen delitos de orden federal y los 3 pertenecen a los Zetas. Edwin Alain Esparza y Guillermo Olivo fueron capturados en 2011, luego de secuestrar al exalcalde de Reynosa, Humberto Valdés. Jonathan de Jesús Paredes fue contratado por los Zetas para crear caos en la zona sur de Tamaulipas. Fue detenido también en 2011 en Altamira, luego de realizar diversos ataques a comercios. El gobierno de Tamaulipas investiga al director del penal, al jefe de seguridad, así como a 38 custodios que trabajaban durante la fuga. Esta noche, derivado de un operativo dentro del penal de Ciudad Victoria, se produjo un intento de motín en donde hubo disparos y un conato de incendio. Pero que nos digan, que salgan a decirnos qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue. Nosotros tenemos información. La Secretaría de Seguridad pidió a la población evitar acercarse al penal debido a la situación de riesgo. Una disculpa por sonar a disco rayado, pero por cuarta ocasión en 3 meses es obligado preguntar quién controla las cárceles en México. ¿A dónde lleva a México esta situación en que los presos hacen lo que quieren, matan, extorsionan y por lo visto se fugan con una facilidad que difícilmente encontrarían en otra parte del mundo? A los 5 prófugos de Culiacán, a los 5 que están por ahí en algún lugar, esta noche hay que sumar a los 17 de Ciudad Victoria. ¿Y alguien podría asegurar que ahí va a parar la cifra? Este jueves también tendremos. De 8 tiros asesinan en la ciudad de Chihuahua a la periodista Miroslava Brecht. El gobernador Javier Corral declara 3 días de luto en la entidad. Su crítica aguda y puntual fue siempre un referente en la opinión pública. La participación de las Fuerzas Armadas vuelve a enfrentar a Andrés Manuel López Obrador con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario de Salud, José Narro, entra también a la polémica. Duele e inquieta el desdén y ligereza de juicio respecto de las instituciones mayores, entre ellas la Presidencia y las Fuerzas Armadas. La inflación anualizada la primera quincena de marzo alcanza 5.29%. Es la más alta en 8 años. El Estado Islámico se acredita el hecho terrorista de ayer en Londres. El autor era británico. En menos de un mes, 3 periodistas han sido asesinados en Guerrero, en Veracruz y hoy en Chihuahua, esta mañana en Chihuahua. A Miroslava Brecht, corresponsal de La Jornada, la mataron esta mañana cuando salía de su casa.
Miroslava Brecht Belducia, reportera de Chihuahua, fue asesinada con 8 balazos esta mañana cuando salía de su casa en la colonia Las Granjas en la ciudad de Chihuahua. La PGR de inmediato atrajo el caso. Peritos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión se trasladaron a Chihuahua para investigar el asesinato. Algo es claro en la investigación. A Miroslava la esperaban para asesinarla. A las 7:15 de la mañana, Miroslava salía de la cochera de su casa a bordo de su camioneta. Iba acompañada por uno de sus 2 hijos. Las primeras indagatorias señalan que hombres armados se le acercaron a la periodista y dispararon contra ella en 8 ocasiones. Después, corrieron hacia un vehículo blanco que los esperaba en una esquina. En el lugar, las autoridades encontraron casquillos de un arma calibre .38 y un mensaje. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que contemplan los trabajos periodísticos de Miroslava entre las principales líneas de investigación. La periodista investigaba grupos del crimen organizado y casos de corrupción. Según el gobernador, Miroslava recibió amenazas en días pasados, pero Corral asegura que nunca les avisó de estas. Me duele en lo personal y me obliga como gobernador de todos los chihuahuenses a hacer justicia. Miroslava fue una mujer valiente, su crítica aguda y puntual fue siempre un referente en la opinión pública. Bueno, vayas a contarte en tu casa, allá vas a vayan a contarte. Tenemos una traicionera que se Sus compañeros periodistas de Chihuahua también la describen así, valiente. En junio del año pasado, Miroslava Brecht defendió de un grupo de manifestantes las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, pues argumentaba que era patrimonio de la ciudad. Bueno, vayas a contarte en tu casa, allá vas a vayan a contarte. Por eso, hoy un grupo de periodistas tomaron la tribuna del Congreso de Chihuahua para exigir seguridad al gobierno de Javier Corral. De acuerdo con organizaciones de apoyo a periodistas, en los últimos 16 años, 27 reporteros fueron asesinados en Chihuahua. Organismos internacionales como la ONU, la CIDH y la Unión Europea también condenaron el asesinato de Miroslava Brecht. Miroslava Brecht, de 54 años, era corresponsal del periódico La Jornada desde 1997 y colaboraba con el medio local El Norte de Chihuahua. También trabajó en el Diario de Chihuahua y fue directora editorial del Norte de Juárez. ¡No me voy a quitar! ¡No me voy a quitar! Ya basta, dice el editorial en la página digital del periódico La Jornada. Ya basta. En el Senado hoy se dio un debate de más de 3 horas sobre la Ley de Seguridad Interior. Se propuso pedirle a los gobernadores, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, que den una opinión sobre las 4 iniciativas sobre seguridad interior que son analizadas en el Congreso. Pero por la falta de quórum, la sesión concluyó y todo se tuvo que cancelar. Estas iniciativas lo que están proponiendo es la militarización del país. Y esa presión de Peña Nieto es porque lo regañan en otra dimensión. Lo he dicho, la militarización del país es una presión de los Estados Unidos. Y antes de que la crisis de seguridad siga creciendo en nuestro país y no haya primeros respondientes, más vale que ese Senado de la República y el Congreso de la Unión se haga cargo de una responsabilidad que, por cierto, no empezó hace 10 años.
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se unió a quienes reclamaron esta semana a Andrés Manuel López Obrador sus palabras sobre el ejército y el caso de Iguala, las declaraciones que López Obrador hizo en su gira por Estados Unidos la semana pasada. Hoy López Obrador de nueva cuenta estuvo en Veracruz, llegó a Veracruz, es la sexta vez desde que Yunes es gobernador que llega a ese estado, por lo que el gobernador Yunes aprovechó para calificar a López Obrador como un desequilibrado. Apenas pisaba suelo veracruzano y Andrés Manuel López Obrador nuevamente calentaba el ambiente contra Miguel Ángel Yunes desde sus redes sociales. En el aeropuerto ya lo esperaba una comitiva de 3 personas que lo acusó de defender al exgobernador Javier Duarte. Andrés Manuel acusó que la bienvenida fue orquestada por Miguel Ángel Yunes, pero también habló de nuevo del ejército. Le han dado la orden Calderón y Peña al ejército y a la marina de llevar a cabo acciones militares que le quitan la vida a seres humanos. Nosotros no vamos a hacer eso. Y esta declaración sirvió para que Yunes revirara desde sus redes sociales en defensa del ejército. Yo no estoy de acuerdo en que un desequilibrado como López Obrador continúe con esto. Le exijo que le ofrezca una disculpa a los soldados y a los marinos, a los mandos del ejército y a los mandos de la marina. Más tarde, desde el municipio de Cuitláhuac, Andrés Manuel dijo que quien debe pedir disculpas es el propio Yunes. Yo le propondría que mejor se disculpe, que ofrezca disculpa al pueblo de Veracruz que lo ha engañado, porque en 4 meses ya endeudó a Veracruz con 11,000 millones de pesos. En Veracruz no le vamos a permitir a este desequilibrado que venga y que haga afirmaciones como las de esta mañana sin que se lleve una respuesta. Pero la respuesta también vino desde el gobierno federal. Hoy en Veracruz acaba de decir que el expresidente y el actual presidente han ocupado el ejército para hacer masacres. Si a ustedes no les parece grave, a mí sí. Es el ejército mexicano. Es donde hay mujeres y hombres que están arriesgando su vida, que están muy lejos de sus familias, y que hoy salga un personaje nuevamente a decir que han hecho masacres, aunque diga que alguien se los ordenó. A mí se me hace muy grave. Bueno, y los priistas en el homenaje luctuoso, hoy es 23 de marzo, se cumplen 23 años del asesinato de quien fuera su candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Aprovecharon el evento también para criticar a López Obrador, no lo mencionaron directamente, pero quedó claro a quién se referían. Entre otros, él habló como orador principal el secretario de Salud y precandidato del PRI a la presidencia de la República, el doctor José Narro. Duele e inquieta el desdén y ligereza de juicio respecto de las instituciones mayores, entre ellas la presidencia y las Fuerzas Armadas. Por ello, preocupa que se pretenda transferir culpas y responsabilidades a quien nada tiene que ver en hechos dolorosos o a un instituto profundamente popular. Luis Donaldo Colosio, 23
años. En otros temas, un hombre que circulaba por Periférico Norte grabó el momento en el que un delincuente asaltaba a un automovilista. El hombre que grababa trató de ayudar al automovilista chocando al cómplice del asaltante que estaba en una moto, y esto fue lo que sucedió. ¡Están asaltando! ¡Están asaltando! ¡Están asaltando! Y según informan, lograron frustrar este asalto al grito de policía, policía, están asaltando. Bueno, esa es una policía. Vamos a ver a otra policía en la estación del Metro Indios Verdes, todavía en la Ciudad de México, en la frontera con el Estado de México. Alrededor de, ¿qué serían? 7 policías trataban de llevar a cabo un operativo contra el comercio informal cuando fueron atacados a cinturonazos por los vagoneros y los comerciantes de ahí. Y hablando de policías, la Fiscalía del Estado de México llevaba hasta hace unos minutos, llevaba a cabo un operativo en Tlalnepantla contra el narcomenudeo y revisaba el transporte público y centros nocturnos. En este operativo, en el que se dice que participaron 1.500 elementos de distintas corporaciones, entre ellos la Marina, la Policía Federal y el Ejército, se reporta que fueron detenidas 28 personas y se aseguró una buena cantidad de armas y cartuchos. Bueno, desde la semana pasada hemos estado siguiendo la historia que ocurrió el 20 de enero en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Una discusión entre dos vecinos, como lo hemos visto, terminó pues con uno de ellos en una agresión. No dice que fue un pleito, es una agresión, pero el agredido está en el hospital paralítico, Roberto González, hospitalizado, paralítico y en estado grave. El otro, el presunto agresor, Rodrigo Galán, tiene abierto un proceso penal por el delito de lesiones dolosas. Esta noche se está llevando a cabo una audiencia en la que se podría vincular a proceso a Rodrigo Galán, es decir, el juez podría determinar si se le inicia una investigación por lesiones calificadas. Por ahora, hasta hace unos minutos antes de las 10, la audiencia está en receso y se prevé que se reanude, que continúe antes de la medianoche. También hoy, y esto lo tenemos que decir, hoy se publicó en el diario Excelsior, en el periódico Excelsior, un desplegado dirigido al gobernador, al fiscal del Estado y al presidente del Tribunal de Justicia de Quintana Roo. Ahí la defensa del presunto agresor, de Rodrigo Galán, acusa a la Fiscalía de dejarse influir por las redes sociales y por nosotros, medio de comunicación. El desplegado, pagado por la defensa de Rodrigo Galán, presunto agresor de Roberto González, y firmado por la abogada Dina Sayag, es dirigido al gobernador de Quintana Roo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al fiscal de la entidad. Como encabezado lanza la pregunta: ¿son los medios de comunicación y las redes sociales las nuevas autoridades en el estado de Quintana Roo? Y acusa un linchamiento mediático en contra de Rodrigo Galán que pone en riesgo, dice,
su garantía al debido proceso, repercutiendo en las lamentables decisiones que está tomando la Fiscalía. De lo que Imagen Noticias ha informado, presenta 4 puntos que a su juicio son inexactos. 1. El desplegado dice que se afirma que Rodrigo Galán se había dado a la fuga cuando lo que consta es que se ha presentado ante la autoridad en múltiples ocasiones y cuando se mudó de casa lo hizo del conocimiento de las autoridades. 2. El desplegado dice que se afirma que los hechos se deben a una agresión unilateral, siendo que los expertos en la materia han determinado que el primer golpe lo recibió Rodrigo Galán. 3. El desplegado dice que se afirma que la supuesta agresión tuvo como origen la disputa por unos perros, omitiendo informar que se debió a múltiples agresiones en contra de la esposa de Rodrigo, María Fernanda Salcedo. Y 4 y último, el desplegado dice que se afirma que las primeras palabras de Roberto González fueron en el hospital, omitiendo mencionar que fueron después de la pelea cuando pidió perdón a Rodrigo Galán luego de la riña. Y en este párrafo asegura que la Fiscalía de Quintana Roo se ha dejado influenciar con el único afán de mejorar su imagen en redes sociales. Se refieren a los medios de comunicación, pero va directamente sobre nosotros. En este desplegado, que se publicó hoy en Excelsior, se dice también: Ciro Gómez Leiva distorsiona la verdad. Con todo respeto, quisiera hacer una precisión. El viernes, Rodrigo Galán, el presunto agresor, no se había presentado ante el juez de control en Playa del Carmen. Tampoco estaba en su casa, en el fraccionamiento La Joya, ni se sabía de él. Pero aceptamos la crítica. Ni siquiera con esos 3 elementos debimos haber dicho que se dio a la fuga, como en efecto dijimos. Una disculpa por ello. En cuanto a los otros 3 puntos, que esencialmente se resumen en que no habíamos dado a conocer la versión de Rodrigo Galán y de su familia, obtuvimos la información apenas ayer y ayer mismo la presentamos. Esperamos que con lo difundido anoche nos retiren esos 3 puntos de la crítica que nos están haciendo. Gracias por la comunicación y por estar atentos a nuestro programa. Nosotros seguiremos en el tema y vamos a ser 2 veces más cuidadosos. La dirigente del PRD, Alejandra Barrales, anunció a primera hora de hoy su intención de regresar al Senado. Lo hizo en una carta dirigida al presidente del Senado, Pablo Escudero. El objetivo de Barrales era que la bancada perredista, según se dijo, ganara un 5º senador. 5 es el número mínimo que se requiere para establecer una bancada. Pero el senador, pues ya no sabemos si del PRD o de Morena o de quién, Raúl Morón, designado como coordinador por el grupo que respalda al ex coordinador Miguel Barbosa, que están ahora cerca del López Obrador, descalificó el regreso de Alejandra Barrales al Senado, mandó una carta al propio presidente del Senado, a Pablo Escudero, en el que dice que los estatutos del PRD le impiden a Alejandra Barrales ser dirigente y senadora. Así los perredistas. Por la tarde se llevó a cabo una reunión a la que convocó Alejandra Barrales. Aparte de los 5 senadores afines a la dirigencia, se sumaron 3 más: Iris Vianey Mendoza, Fernando Mayans y Adolfo Romero. Estos 3 se habían salido del grupo de Miguel Barbosa, salieron y ratificaron con 8 votos a Dolores Padierna como coordinadora y a Fernando Mayans como vicecoordinador. Y entonces ahora hay 2 grupos que se disputan la bancada: el de Barrales, que tiene 8 senadores, y el de Barbosa, que tiene 12. Así que el Senado va a tener que definir si son los 8 o si son los 12 o si son los 8 y los 12. El presidente Peña Nieto aseguró que hay grandes y buenas razones para ser optimistas, para creer y seguir confiando en el futuro de México. Esto lo dijo en la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Toluca, en el Estado de México. Ahí el presidente dijo que la economía ha logrado mantener su ritmo de crecimiento por arriba del 2%, que es superior a el crecimiento que se registró en las administraciones pasadas. Y desde esta convención, la convención de la Canacintra, esto dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, así lo dijo sobre Donald Trump. Señor gobernador, hemos trabajado una agenda ardua con su Estado, hemos desarrollado proyectos conjuntos en todos los retos y en todos los niveles.
Y quiero decirle que seguiremos redoblando sus esfuerzos desde la Secretaría de Economía. Y también decirle que no pierda las esperanzas, que el presidente Obama no probó el chorizo de Toluca, pero se lo podemos ofrecer al presidente Trump. Agustín Carstens, gobernador de Banco de México, aprovechó nuevamente su presencia en esta 80ª convención bancaria para dar explicaciones sobre la inflación. Como usted sabe, y si no ya debería saberlo, hoy se dio a conocer la inflación de la primera quincena de este mes, que da una tasa anual del 5.29%, la más alta de los últimos 8 años, pero que es total y absolutamente racional, a decir del gobernador de Banco de México. Las autoridades financieras básicamente siguen haciendo este llamado en contra del populismo. Entrevisté al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y fue particularmente enfático en decir que el populismo busca soluciones inmediatas, que no le importa lo que pase y que muchos de los temas que deben ser resueltos a largo plazo, que es la visión del estadista, y que no son populares, comienzan a apreciarse dentro de 10 años. El gobierno mexicano tiene una posición verdaderamente clara. Lo que se ha venido construyendo en materia de estabilidad económica, en materia de crecimiento. Y mire, datos concretos. Hoy la tasa de financiamiento que se da a las micro y pequeñas empresas ha crecido entre el 15 y el 20%. El crédito ha crecido consistentemente durante los últimos 16 años y eso reaviva el consumo interno. ¿Hay una preocupación o una ocupación? Pero no es una buena cifra la de la inflación, David. A ver, vamos a detenernos en la cifra de inflación y te voy a dar una explicación al estilo de Agustín Carstens. La base aritmética de la inflación es una comparación anual. De hecho, si vemos en enero del año que entra se va a caer porque se acaba totalmente el efecto aritmético del aumento de precios en enero por la liberación de los combustibles. Si vemos a tasa quincenal, o sea, el movimiento de los precios, ya es razonable. ¿Y cuáles son los precios que subieron? Nada más que hoy no está de moda, no es #Ciro. El limón, que siempre sube mucho en esta época del año, y el jitomate, que también sube mucho en esta época del año, con incrementos cercanos al 20%. Yo no tengo duda, Ciro, de que la inflación va a tender a disminuir, de que en los promedios mensuales vamos a ir viendo cómo se achica, con la marca esta grande de que al final del día pues, estamos partiendo de una base elevada por la liberación correcta, oportuna de los precios de los combustibles. ¿Con qué te quedas de la convención bancaria? La vinculación que han hecho los banqueros, que ven que su negocio está viviendo el mejor momento en 200 años de existencia de la banca. ¿Tanto así? Nunca en la historia de este país tantas personas tienen acceso al crédito. Nunca las tasas de interés han sido tan bajas. Si tú piensas en créditos a las empresas o créditos hipotecarios que existían hace 200 años, nunca las tasas han sido tan bajas. Entonces los bancos quieren mantener ese mismo esquema y están vinculándose con un gobierno que dice: las reformas no las hacemos para ser populares, las hacemos para que funcionen. Y habría que tener mucho cuidado con los populistas. Remátala, David. Si usted cree que las empresas fintech, esa nueva figura de inversión, asociación y crédito, son una panacea, tenga muchísimo cuidado. Se trata de una figura no regulada, particularmente peligrosa. Gracias, David. Bueno, ¿qué más tenemos, Paola? Hoy uno de los tanques de una pipa de doble remolque que cargaba 39,000 litros de combustible se soltó y se estrelló contra viviendas y vehículos a un lado de la autopista Salamanca-Querétaro, en el tramo de Celaya, ocasionando una explosión. Elementos de Protección Civil de Celaya desalojaron a por lo menos 800 personas. Durante los trabajos para apagar el incendio, un miembro de la Policía Federal fue atropellado por una pipa que cargaba agua para apagar el fuego y murió minutos después.
Los futbolistas del América realizaron una visita sorpresa a niños con cáncer del Centro Médico Siglo XXI. La visita empezó en la ludoteca del hospital, donde los futbolistas sorprendieron a un grupo de niños que leían y jugaban. Los futbolistas motivaron a más de 50 niños con quienes se tomaron fotografías y les regalaron playeras, gorras, juguetes y balones de fútbol. La policía de Londres dio a conocer que el responsable del atentado de ayer en el puente de Westminster se llama Khalid Masood y actualmente no estaba siendo investigado por la policía, según la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. La policía metropolitana dio a conocer que Masood tenía 52 años, estaba casado y tenía 3 hijos. Nació al sur de Inglaterra y fue sentenciado en 1983 y en el año 2003. Los operativos continúan en Londres. Hasta el momento hay 8 sospechosos detenidos. Poco a poco se van difundiendo más imágenes del atentado, como este video en el que se observa cómo 2 personas quedaron bajo el vehículo que manejaba Masood antes de apuñalar a un policía. El grupo terrorista ISIS, en un mensaje dado a conocer por la agencia AMAC, aseguró que Khalid Masood es uno de sus soldados. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. Anoche le informamos del incendio en la zona forestal de Cuernavaca. Esta noche Protección Civil de Morelos informa que ya está controlado este incendio, pero que no se ha conseguido extinguirlo por completo. Se espera que en 48 horas, fin de semana, el fuego ceda. No hay reporte de heridos ni de daños materiales, aunque se ha tenido que evacuar de forma preventiva a 200 personas. Los pobladores de Buenavista del Monte, al norte de Cuernavaca, creen que este incendio que ha consumido 1000 hectáreas del bosque en los límites entre Morelos y el Estado de México pudo no haber avanzado tanto. Sácate una línea de 2,5 que vas a bajarte los bigotes. Échale el agua acá. ¡Ahí va el agua! Si nos hubieran hecho caso a tiempo, esto no hubiera sucedido. No hicieron caso, se hicieron varios reportes, pero no sé qué fue lo que falló. Ahorita mandan helicópteros, mandan todo. Cuando ya vea, todo está devastado. El incendio comenzó el martes, pero la ayuda de las autoridades llegó ayer, cuando pudieron controlar el fuego, pero no extinguirlo. Dada la magnitud del incendio, solicité el apoyo oportuno del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y al gobernador del estado, Erubiel Ávila. Estamos viendo la posibilidad de que pudiera venir más apoyo en la parte aérea, porque está muy disperso, el incendio no es continuo. Tanto autoridades como pobladores esperan que las condiciones del clima sean favorables para que el incendio no se avive de nuevo. De salir todo bien, el incendio estaría apagado en su totalidad el fin de semana. A veces luego se brincan chispas y ahorita con el aire, pues peligra. Fue muy triste para nosotros porque de aquí de su pobre casa, en vez de que saliera humo, eran flamas las que andaban en el aire. Hacemos una pausa y al regresar los goles de la eliminatoria rumbo al Mundial, el previo del México-Costa Rica y la FIFA va a llevar a cabo exámenes antidoping sorpresa a la selección mexicana previo al partido de mañana. Todo esto con Javier Alarcón.
Ciro, amigos, ¿cómo están? Vamos con la información deportiva. Mañana México contra Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca. La selección mexicana recibió la sorpresiva visita de la FIFA con un examen antidoping. Los resultados se van a dar a conocer en 15 días. Estuvieron en Cuernavaca, mañana llegan después de desayunar a la Ciudad de México. La alineación, pues se especula muchísimo, pero no es oficial, con gran cantidad de jugadores que están en Europa. Mientras tanto, Costa Rica llegó a la Ciudad de México. Keylor Navas fue el más asediado. El portero del Real Madrid tuvo la amabilidad de detenerse y recibir, por supuesto, el afecto de los mexicanos. Costa Rica, pues está lista para un segundo aztecaso, según han dicho en las últimas horas. Vamos a ver cómo les va, y sobre todo a Navas con este grito que ya tiene varias multas, varias amenazas por parte de la FIFA y que mañana seguramente y de manera lastimosa no se va a detener. Vamos a la eliminatoria de Sudamérica. Se movió la pelota por todos lados en el cono sur y aquí tenemos los goles. Colombia frente a Bolivia. Hay un penal, Coimbra sobre Cuadrado, y viene James para cobrar. Segunda oportunidad para el del Real Madrid y gana Colombia 1-0. Vamos ahora con Paraguay enfrentando en la jornada 13 a Ecuador. Valdés al minuto 11, sí, Bruno Valdés, después de que lo habilita su compañero de equipo en América, Cecilio Domínguez, con la primera anotación. Alonso al 64, el 2-0 tomando el rebote. Penal en favor de Ecuador porque está la mano de Junior Alonso y viene Felipe Caicedo al minuto 70, gana Paraguay en casa 2-1. Uruguay recibió a Brasil al minuto 7, un penalti así, derriban a Cavani y llega el propio Edison al minuto 8 para vencer al arquero brasileño. Pero Paulinho estaba desatado, hizo 3, el primero al minuto 18, aquí lo tenemos, al 51 se descarga con el segundo Paulinho y ya no había vuelta para atrás. Perdió Uruguay en casa. Neymar al 74 hace un poema, una joya. Neymar está en estado de gracia, el tercero, y el cuarto de Paulinho al minuto 91, ahí frente al arquero de cabeza. Venezuela recibió a la selección de Perú. Aquí tenemos a Villanueva al minuto 23, abriendo el marcador para la Vinotinto. Otero al 39 consigue el 2-0, pero el segundo tiempo fue inca completamente. André Carrillo al minuto 46 alcanza a definir de zurda y al 63 Paolo Guerrero con un muy buen remate de cabeza alcanza a rescatar la igualada para Perú. Argentina en casa frente a Chile, un partido raro, pero lo resolvió Messi. Balón para Di María. Ahí está Fuenzalida atropellando por la espalda al argentino y el árbitro señala penal. Messi lo convierte al minuto 15. Bueno, aquí estamos con Diego Novaretti, defensa de León. Va a recibir una fuerte sanción, partido amistoso, lo que usted quiera, en Estados Unidos contra Santos, pero agrede al árbitro y viene una sanción, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. El próximo martes 4 de abril a las 7 de la noche, Monarcas contra Cruz Azul. Y el miércoles 5 a las 8:30, Monterrey contra Chivas. Si Chivas gana, tendrá la final en casa y dice la gente del Guadalajara que será solamente por internet. Juan Antonio Luna se queda al frente del Veracruz. Ya no será más el director técnico Carlos Reynoso por motivos de salud. Estará también ahí Cristóbal Ortega en la asesoría para este equipo que está francamente desahuciado con problemas muy serios en el descenso. Y para terminar, el FBI regresó a los Patriotas de Nueva Inglaterra y específicamente a su estrella, los famosos jerseys que fueron robados por un muy desprestigiado aficionado mexicano. Nunca debió salir del vestidor, ahora ya están de regreso en esta investigación que coordinaron el FBI y las autoridades mexicanas. Ciro, amigos, los deportes hoy vastos, por cierto, aquí en tu espacio. Gracias, Javier. Nos quedamos con tu 2-1. Dice que va a ganar 2-1 México mañana. Aquí lo vemos. Va a estar aquí con nosotros Javier Alarcón. Bueno, antes de ir a pausa, concluyó ya la audiencia en Playa del Carmen, este asunto tristísimo de los dos vecinos en el que todo hace parecer, a juzgar por las imágenes, que uno agredió al otro. Bueno, el juez ha determinado iniciar proceso contra Rodrigo Galán por lesiones dolosas en contra de Roberto González, el hombre al que dejó paralítico. 4 meses va a durar la investigación. Un policía va a acudir todos los días a la casa de Rodrigo Galán
como medida preventiva, es decir, no va a tener que ir a la cárcel, pero va a estar vigilado todos los días. Y ahí está también, esto lo determina el juez, que no digan que son los medios de comunicación quienes lo estamos presionando. Hacemos una pausa y al regresar, Venezuela llama servil al canciller Luis Videgaray. Volvemos. A través de un tuit, la canciller de Venezuela llamó hoy servil al canciller Luis Videgaray. ¿Por qué? Porque el gobierno de México, junto con los de otros 13 países, firmaron la declaración por Venezuela. Le piden al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro que promueva y defienda la democracia y los derechos humanos. Y sobre todo, y esto debe ser lo que más molestó al gobierno venezolano, lo apremia a que libere a los presos políticos y establezca un calendario electoral. Veremos si el gobierno, el presidente Peña Nieto y el canciller Videgaray se repliegan ante el insulto de Maduro y su gente, o si se pone a la vanguardia de la más elemental lucha por las libertades en esa torturada nación latinoamericana. Vienen esta por el canciller Videgaray. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.